First, la industria militar te contrata políticos venales como Robles o Casado o von der Leyen, que nos amenazan y asustan con guerras o guerritas, cuando en realidad la gran batalla por la hegemonía mundial está en la tecnología y en los chips. Bienvenidos al nuevo capítulo de Filosofía Política y Economía. Decíamos en la breve introducción que hoy vamos a hablaros de las grandes mentiras y manipulación que nos intentan hacer políticos de la derecha como von der Leyen, políticos del centro como Macron en Francia y políticas del gobierno del PSOE y de Sumar como nuestra ínclita y oscura ministra de Defensa Margarita Robles. ¿Qué frases hemos escuchado las últimas semanas los ciudadanos europeos? Pues hemos visto un incremento del lenguaje belicista por parte de algunos de nuestros líderes. Von der Leyen ha dicho en Davos y en otros foros que el peligro de una guerra, de una invasión de Europa, de algunos países de Europa por parte de Rusia, es real, que no podemos pensar que es figurado. A continuación dice que no es inminente, solo faltaría, pero ya mete miedo diciendo que hay peligro real de una guerra de Rusia. Por otro lado, Macron, que le vemos aquí en algunas fotografías para que veáis cómo primero intentó granjearse la amistad de Putin, y les veis aquí sonriendo los dos, incluso mirando el mar, grandes abrazos. Últimamente se ha vuelto más anti-Putin y también nos quiere meter miedo en el cuerpo, no solo a los franceses, sino también al resto de europeos, y ha dicho literalmente que la guerra entre Rusia y Ucrania es una guerra existencial, ha dicho Macron, existencial para el futuro de Francia y de Europa. Y por último, para no ser menos, los españoles tenemos a este personaje que yo calificaría de oscuro, que es Margarita Robles, que se ha despachado diciendo con toda tranquilidad, y cito literalmente comillas, que hay una amenaza total y absoluta por parte de Rusia contra Europa. Ha dicho esas palabras, amenaza total y absoluta. ¿Por qué pensamos que tanto la derecha europea como el centro, Macron, como la izquierda, si es que podemos llamar de izquierdas a Margarita Robles, aunque esta frase que ha dicho Margarita haría niñas de la caridad o ovejas inofensivas a Ortega Smith o a Abascal de Vox, que no han empleado nunca, que sepamos, un lenguaje tan agresivamente militarista como esta mujer independiente en el gobierno de Sánchez? Casualmente, nos gusta también en este canal hablar de datos y de hechos objetivos, irrefutables, y tenemos datos muy interesantes para compartir con vosotros. En esta tabla que os colocamos aquí a continuación, podéis ver cuál es el ranking de las principales naciones exportadoras de armas. Y veréis algo que quizá os sorprenda. Obviamente el número 1 es Estados Unidos, no os sorprenderá, pero quizá os sorprenda ver que el número 2 del ranking ya no es Rusia. Acordaros de la URSS, el gran enemigo histórico de los Estados Unidos y del sistema occidental. Ahora es Francia. ¡Qué casualidad! Francia pasa al número 2 en el ranking mundial de exportación de armas, el número 2 mundial, por encima de Alemania, Inglaterra, China. Es impresionante. Y casualmente Macron hace ese alegato sibilino, si queréis, sutil, defendiendo de alguna manera el complejo militar industrial francés. También es curioso, Francia son los séptimos en el ranking mundial económico y los segundos en exportación de armas. En cambio España, paralelamente, somos los 15 económicamente, los octavos en exportación de armas. Es decir, que Francia y España tenemos más peso vendiendo armamento de lo que nos corresponde por nuestra participación en la economía mundial. El caso de Estados Unidos no, es el líder absoluto en economía en el mundo, es el líder absoluto en tecnología, especialmente tecnología militar, por tanto no es de sorprender que sea el principal exportador. Ojo al dato de Francia y ojo al dato de nuestra querida y oscura ministra Margarita
Robles. Pues ahora vamos a elevarnos todavía más a nivel de pensamiento filosófico y también militar, y veamos brevemente qué está pasando en el mundo. En el mundo, básicamente, desde que conocemos los orígenes de la historia de la humanidad, siempre ha habido imperios y siempre han peleado unas naciones con otras para intentar dominar, lo que Gramsci llamó tener la hegemonía. Desde los tiempos remotos, nos podemos remontar a Persia, al Imperio Macedónico con Alejandro Magno, Roma, si queréis después los árabes, el Imperio Otomano. En Oriente, aquí obviamente en casa pues conocemos perfectamente la historia del Imperio Español, el Imperio Británico, el Imperio Francés. Sabemos también cómo durante el siglo XIX, a finales y principios del XX, hubo esa carrera por conquistar África, ¿no? Lo que los historiadores llaman el Scramble for Africa, que todo el mundo intentaba conseguir pues más territorio, materias primas, minerales preciosos, etc. Eso condujo de alguna manera, fue uno de los factores que llevó a la Primera Guerra Mundial. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial desaparece el Imperio Otomano como tal, se rompe Austria-Hungría y surge ya detrás claramente la hegemonía, quizá todavía no evidente para algunos, pero la hegemonía de los Estados Unidos de América. Y la decadencia que comenzaba ya del Imperio Británico y que se confirma con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial consolida los bloques en el mundo y hay dos grandes hegemones, Estados Unidos por un lado y la URSS por otro lado. Se reparte en el mundo, como sabéis, en la conferencia primero de Teherán, menos conocida, luego en Yalta, y reparten los territorios. Esto tiene que ver con la guerra de Ucrania. No vamos a entrar hoy en detalle en Ucrania, sería largo de relatar, pero bueno, que tengáis claro que Crimea siempre fue parte de Rusia. Putin ahora lo ha recuperado, y Ucrania, igual que otros países, pues era parte de lo que se consideraba el bloque del Este, y de alguna manera se pactó cuando la URSS y Gorbachev dejan que caiga el muro de Berlín, etcétera. Se pactó que la OTAN no llegaría, digamos, al borde de la frontera de Rusia. Esto de alguna manera entra en cuestión y Putin, podríamos debatir largo y tendido cuál es la versión de Putin, la versión occidental, pero no es el foco de hoy. El foco de hoy es que a partir de 1989, con la caída del muro de Berlín y el desmembramiento y la decadencia de la URSS, claramente Rusia se queda con los pies de barro. Pasa a ser un país poco relevante económicamente. Su único poderío actualmente es la industria militar nuclear. Su armamento nuclear evidentemente es comparable prácticamente con el de Estados Unidos, pero poco más. Y en cambio, ¿qué ocurre después de la caída del muro de Berlín? Pues ocurre algo muy interesante, y es lo que algunos pensadores han llamado un cambio de paradigma tremendo. Esto es muy importante. El mundo hasta entonces y el poder tenía que ver con la propiedad física de las cosas y de los territorios. Un imperio ocupaba las naciones dominadas. La URSS ocupó todos los países del este de Europa. En cambio, con la llegada de Internet, por aquellos años, y la tecnología digital un poco más adelante, los semiconductores, etc., y todo lo que es la industria del conocimiento, de los datos, y ahora ya, con la llegada de la inteligencia artificial, ocurren cosas muy, muy significativas. Esto el pensador Bauman, que ha sido premio Príncipe de Asturias, le llama la modernidad líquida. Ya no estás atado al territorio necesariamente. Puedes ser ya muy poderoso y no tener necesariamente que ocupar un territorio. Y esto se ve claramente en todas las empresas que tienen que ver con la nube, ¿no? O con lo que llamaríamos con la industria 4.0. Y un ejemplo especialmente paradigmático de esta industria, algo que marca todas nuestras vidas, son lo que vulgarmente o popularmente conocemos como chips, los circuitos integrados. Pues los chips están en toda nuestra vida. Si miráis a vuestro alrededor, pues evidentemente el teléfono móvil, sin el cual ya no podemos vivir, pero en los coches, todas las pantallas que utilizamos, este ordenador, las televisiones, evidentemente en todo el armamento nuclear y militar sofisticado, está todo lleno de chips.
todo, las bombas guiadas, los misiles, los láser, etc. Y vamos a hablar de qué está pasando con la industria de los chips. Se puede decir que en esta modernidad líquida, ya del siglo XXI, lo que importa no es el territorio, lo físico, sino lo virtual. Estamos de lleno en la industria donde el poder, la hegemonía, te lo da la tecnología. Y particularmente la tecnología de datos, la tecnología de inteligencia artificial, y toda ella se sustenta sobre una pieza clave, la más estratégica posiblemente que hay hoy en el planeta, en nuestra opinión, que son los semiconductores, los chips, los circuitos integrados. La inteligencia de todas las máquinas que rodean nuestra vida, desde las cosas más sencillas hasta los misiles intercontinentales más sofisticados. ¿Quién sabe esto a nivel político, geopolítico? Hombre, está claro que el primero que lo sabe y lo tiene muy claro y lo defiende y mantiene su hegemonía a toda costa es Estados Unidos. No solo Trump, que ya puso barreras para poder exportar tecnología puntera a China, sino Biden, su eterno enemigo, que ha mantenido e incrementado esta política exterior de Trump. También lo sabe China. Ya Deng Xiaoping se dio cuenta, le decía a sus equipos que ellos llegaban tarde a la industria 2.0, a la 3.0 incluso, pero que si espabilaban podrían llegar a la 4.0, lo que llamamos la industria digital. Y efectivamente China, ahora veremos, está intentando alcanzar a los Estados Unidos en la tecnología punta de chips. Todavía no lo ha conseguido, está lejos, pero está dedicando mucha energía, mucho foco y mucho dinero a hacerlo, y sobre todo planificando a largo plazo. También lo sabe Japón, pero es un jugador, digamos, de segundo nivel en todo este tema de los semiconductores. En su momento, los años 80, fue un jugador muy importante, incluso en algunos temas, acordaros de Sony, Toshiba, Fujitsu, eran compañías de primer nivel, pero desde entonces, por distintas razones, Japón ha ido perdiendo fuerza. La ha ganado Corea, curiosamente, es una historia muy interesante, básicamente en torno a Samsung. Algo diremos al final del capítulo de hoy, si tenemos tiempo, sobre Corea y Samsung, que es apasionante la historia de este hombre, el fundador de Samsung, Lee, y cómo de vender pescado y verduras en el año 38 ha llegado a ser una de las empresas más importantes del planeta. Y también sabe todo esto Europa, nuestra querida Europa, aquí donde vivimos la mayoría de nosotros, los que seguís este canal, el 90% o más estáis en Europa. Sabemos que somos un continente privilegiado, donde mejor se vive, la cultura, calidad de vida, clima, etcétera, etcétera. Pero nuestros políticos saben, o algunos de ellos, no me refiero a la política cutre española, sino algunos, en España y fuera de España, saben que en ciencia y tecnología estamos muy por detrás de Estados Unidos, pero lo que es peor, estamos por detrás de China. No tenemos ninguna fábrica de chips en Europa y prácticamente ninguna empresa que tenga tecnología chip. Sí hay una británica, y luego hay otra que más conocida, SMD, que es la que vende las máquinas con las que se imprimen, digamos, los circuitos, no la que hace propiamente los circuitos. Es una máquina muy necesaria en el proceso, pero Europa sabe que está muy por detrás, tanto en tecnología como en fabricación. Fabricaciones que no tenemos ninguna fábrica de chips directamente. Entonces, algunos datos para que os hagáis una idea de esto de los chips, de qué va. En Asia del Este, lo que sería la costa de China, Japón, Corea, incluso podríamos meter aquí Malasia, tiene alguna fábrica. Asia del Este fabrica el 90% de todos los chips que se hacen en el mundo, chips de memoria, los famosos RAM. Pero es que fabrica también el 75% de todos los chips que se fabrican en el mundo, que se llaman chips lógicos. Aquí entran los procesadores gráficos, ahora hablaremos de esa compañía tan de moda ahora que es Nvidia. De todos los chips que se hacen en el mundo, China fabrica el 15%. China, no incluye a Taiwán, lo que sería China continental, la China del Partido Comunista Chino. Y estos chips son en general chips poco sofisticados. Los chips más sofisticados no se fabrican en China porque China no tiene todavía esta tecnología. En los chips, también un breve inciso para que os hagáis una idea, evidentemente cuanto más pequeños mejor, porque cabe más información, más chips en los circuitos. También cuanto más pequeños consume menos energía, se calienta menos y la velocidad de proceso es mayor. Bueno, pues estas
puertas por donde pasan la información, los bits, el 1 o el 0 de los chips, están ya en 2 nanómetros. Un nanómetro es una 1000.000.000ésima parte del metro, es decir, 9 ceros después del 1. Para que os hagáis una idea, esto nos cuesta imaginarlo, uno puede pensar, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué es un nanómetro? Bueno, para que os hagáis una idea, en un nanómetro caben, depende qué átomo, entre 2 o 3 átomos. Hay átomos a lo mejor un poquito más grandes, solo cabe uno, otros más pequeños pueden caber 3. O sea que en 2 nanómetros, en ese pequeño espacio que tienen los chips, caben solo 4 o 5 átomos. Y por tanto ya las orbitales donde circulan los electrones de los átomos, los orbitales externos, casi se tocan ya uno con otro y no se puede reducir más prácticamente la distancia de los chips. Bueno, los americanos tienen esta tecnología, los chinos no. Los chinos están todavía en 7 o 8 nanómetros. ¿Por qué es esto importante? Hombre, porque en 2 campos especialmente críticos, uno es el militar y otro es el mundo de la inteligencia artificial, cuanto más rápidos y veloces y acciones simultáneas puede hacer un chip al mismo tiempo, pues tienes una ventaja competitiva. Eres capaz, imaginaos, militarmente, pues eres capaz de detectar un misil enemigo antes de que el otro te detecte a ti, por tanto lo puedes destruir antes que él a ti. Todo te da una ventaja militar brutal y evidentemente son secretos que Estados Unidos me guardará con puño de hierro. Pero es que también en la industria civil, en la inteligencia artificial, que a su vez se puede aplicar militarmente, pues te da una ventaja competitiva. Si tú eres una empresa X y tus procesadores son más rápidos, pues tus productos al final serán mejores. En esta carrera salvaje que hay entre Microsoft, Amazon, Apple, etcétera, evidentemente el que tenga los chips más rápidos tendrá una ventaja competitiva. Compilando un poco, ¿quiénes son los grandes en el mundo de los chips? Pues evidentemente, os podéis imaginar, son los Estados Unidos, nombres míticos como Intel, otros nombres. Intel ha perdido fuerza porque no quiso hacer los chips de Apple, a pesar de que Steve Jobs se lo ofreció al CEO de Intel en aquel momento, que era Paolo Tellini, él lo ha reconocido. Microsoft, que llegó más tarde a esto, pero está, digamos, casado con Intel, pero a su vez ya empieza a pensar en hacer sus propios microprocesadores o chips. Apple ya ha empezado a hacer sus propios chips, a diseñar. Ahora explicaré un poco la diferencia. Y luego conocéis algunos de vosotros conoceréis, y si no, pues sería interesante los que os interesen estos temas, la empresa Nvidia, escrito como Nvidia, que se especializó en chips gráficos, lo que llaman los GPUs, Graphic Processing Units, o sea, chips que se usaban más fundamentalmente para los videojuegos, porque necesitan trabajar en 3 dimensiones, ¿no? Son los videojuegos, y entonces necesitan hacer varias operaciones simultáneas, a diferencia de los chips que van haciendo una operación detrás de otra. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Hombre, la industria del videojuego no es una industria tan masiva como otras, pero de repente ha llegado la inteligencia artificial que consume muchísimos recursos de proceso y con ello contrata o compra chips de este tipo, ¿no? Y Nvidia es prácticamente el monopolista aquí. Por tanto, su capitalización bursátil, el valor de la compañía se ha disparado. Para que os hagáis una idea, a fecha de hoy, el valor bursátil de Nvidia está en 2,2 trillones de dólares, lo que aquí llamaríamos billones, o sea, 12 ceros. Esto es 3 veces el valor del IBEX 35 entero. O sea, cogéis a todas las empresas del IBEX 35, pues vale X, pues Nvidia vale 3X. Y sigue subiendo. Y además, lo que hablábamos de la modernidad líquida, este es un dato que también me sorprende. Me diréis, bueno, pues ¿qué tiene Nvidia? ¿No? Pues tendrá esa tecnología de chips, tendrá unas fábricas último modelo, sofisticadas, secretas. Pues no tiene fábricas. La fabricación la tiene subcontratada toda en Taiwán. Por eso el tema de Taiwán es tan importante a nivel geoestratégico. Como muchas otras empresas americanas de tecnología, las fábricas están en Taiwán o se las subcontratan también a Samsung. Es decir, los americanos se quedan con el mayor valor añadido en sus empresas, que es la inteligencia, el diseño, la tecnología, pero lo que es fabricar intentan hacerlo más barato y por eso, de hecho, ayudaron mucho al desarrollo de Samsung en los años 50, 60, 70. Sin ese apoyo americano, Corea del Sur no sería una potencia mundial en fabricación de chips. Por tanto, esto confirma la teoría de que la modernidad líquida no necesita territorios, ya no necesitas fábricas.
te lo hace otro. Las inversiones en esto son muy grandes. Este otro, por cierto, es una empresa fundamentalmente, que es Taiwan Semiconductors Company, TSMC. Es una empresa taiwanesa. En torno al 40% más de todos los chips que se hacen en el mundo los hace esta empresa en Taiwán. Por ahí eso entenderéis también que, aparte del tema sentimental de los chinos que quieren tener todo su territorio unido, pues también tiene un valor estratégico, porque, hombre, si pudieran tener físicamente el conocimiento que tienen las fábricas taiwanesas de fabricar chips de última generación, lo que decíamos antes, ya chips de 2 nanómetros de grosor, pues China podría dar un salto de gigante y acercarse a la tecnología puntera americana. Estados Unidos, como decía, tiene una gran tecnología, China está detrás, Corea fundamentalmente está en torno al ecosistema Samsung, y Japón pues sigue teniendo también bastante fuerza con empresas como Toshiba o Fujitsu. Este es el mapa de los semiconductores en el mundo. Concluyendo, tengamos cuidado con los políticos venales europeos. Curiosamente, parecen palomas, son mujeres. Tanto von der Leyen fue ministra de Defensa en Alemania, conservadora, antes de su puesto actual. Margarita Robles es ministra de Defensa, aparentemente de izquierdas, pero trabajando para los mismos intereses de la industria militar. Acordaros de Casado, el ínclito Casado, cuando cayó después de su guerra particular con Ayuso. ¿A dónde fue? Casualidad. Ya sabéis que aquí no creemos en las casualidades. Casado está trabajando en un lobby que trabaja para la industria militar. Segundo, no nos creamos estas mentiras de la amenaza real de una guerra de Rusia en Europa. Las grandes potencias saben que la hegemonía en el siglo XXI pasa por la hegemonía tecnológica. Y en eso, clarísimamente, la potencia indiscutible es Estados Unidos. Un dato: el presupuesto de defensa de Estados Unidos es superior al de los siguientes 10 países juntos. Repito, el presupuesto de Estados Unidos en defensa, que son 840 billones de dólares, probablemente para este año algo más, es superior al de los otros 10 países siguientes juntos de la tabla. Por tanto, no hay ninguna posibilidad de que Estados Unidos vea amenazada o puesta en riesgo su hegemonía. No es verdad. Todo esto está controlado. El conflicto de Ucrania, incluso el conflicto de Gaza, a pesar de los muertos que produce la tragedia del dolor, son movimientos de fichas pequeñas en el gran tablero de la geopolítica mundial. Y en ese gran tablero, el mayor valor tecnológico está en los chips. Os hemos explicado brevemente cómo se mueve la industria del chip. Os recomendamos, a los que queráis profundizar en esto, un libro fabuloso, fascinante. Aquí os pongo la foto del libro, que precisamente se titula La guerra de los chips. Fue el premio al mejor libro económico el año que se publicó. Y con esto os dejamos. Os recomendamos, si os ha gustado, que os suscribáis al canal. Aquí tenéis la dirección, que le deis al like. Gracias por acompañarnos. Y seguimos en los temas de actualidad, de política, filosofía y economía. Hasta el próximo episodio.